Un placer estar con Patricia y Sabrina. Eh, Hoy comenzamos una nueva comisión de estudios y no es casual, ¿sí? Argentina está frente a un momento histórico donde energía y minería, minería y energía están liderando la atracción de la economía, están liderando eh, el movimiento que hay en el país. Y justamente lo titulábamos, no hay momento o no hay margen para improvisar, ¿no? Pensamos en litio, vaca muerta, cobre, todas lo que se está moviendo en estos días. Y entendemos que es el momento para hablar justamente de programas sólidos, para hablar del momento de programas maduros. Hay inversores, hay reguladores, bueno, pero hoy y en este momento el centro son mis colegas y placer tenerlas. Sabrina Cejas, Compliance Officer, directora de Compliance de Eramine, y ella se va a presentar, y Patricia Vázquez, Compliance Officer de Metrogas. Ambas con muchísima experiencia, ambas con, no voy a decir muchos años porque queda feo, pero tienen una experiencia enorme en la industria y es un placer acompañarlas. Así que Sabri, Patri. Gracias, Gus. Bueno, obviamente para mí es un enorme honor, como siempre, formar parte de alguna actividad de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Ya hace muchísimos años que hacemos cosas juntos. Obviamente me certifiqué en Ética y Compliance, así que se las recomiendo. Fue mi primer gran contacto académico con este enorme rubro que es el compliance. Así que me acompañan en mi camino profesional desde los inicios. Así que por otro lado, también es realmente un honor poder estar llevando adelante esta comisión. Coincido con lo que dijo Gus, tanto la minería como la energía son industrias que realmente mueven a un país completo y en particular la minería, que es el sector que yo represento y hoy por hoy, en donde soy una feliz compliance officer en la industria del litio, representamos esta transformación energética a la que queremos ir y llevar al siguiente nivel a nuestro mundo. Así que para mí es un honor estar acá. Vamos a tener muchísimas conversaciones interesantes. Se los prometo, los colegas que me conocen que están en el chat saben que así será. Así que, Patri. Bueno, muchas gracias, Gus, Sabrina, y bueno, sobre todo gracias a la asociación que nos dio bola y generó este espacio, porque hacía rato que veníamos tratando de armar algo. Creo que la comisión nos permite abrir conversaciones, dialogar, sacar temas incómodos y profundizarlos, y nos enriquece a todos. Yo trabajo hace 27 años en la industria de la energía, en el downstream de gas y hace 9 que estoy trabajando específicamente en compliance. Mi formación es contadora, vengo de el reporte financiero y los controles financieros antes de meterme en el universo de compliance que me encanta. Y con la asociación siempre estuve del otro lado, del lado donde están hoy ustedes. Participé, me sumé a un montón de presentaciones que hicieron diferentes comisiones que me resultaron muy ricas. Así que bueno, espero que esto también los enriquezca a todos en esta oportunidad. Buenísimo, y es muy cierto, muy oportuno el agradecimiento a a la asociación. Y lo que queremos generar es este espacio de diálogo, ¿sí? A veces, pues, mucha gente me preguntaba en estos días, bueno, ¿cómo participo? ¿Cómo me sumo? Venite a la primera reunión y te vamos a contar. Bueno, te vamos a contar. Nosotros lo que estamos generando es primero este tipo de espacios donde vamos a hacer estas charlas. Hoy vamos a conversar nosotros tres, pero en general presentando la comisión, cómo viene el año y cuáles son las expectativas de trabajo. Te invitamos a que dejes todos tus comentarios y todas tus preguntas en el chat. Vamos a hacer otros encuentros, vamos a hacer podcasts, vamos a preparar papers, con lo cual, si te interesa aportar sobre un tema, si te interesa escribir, si te interesa generar espacios, escribir a cualquiera de nosotros tres, o a Mariana o a Sofi, si tenés los contactos y de ellos. Pero la idea es generar un grupo donde podamos empezar a generar justamente este espacio, no solamente para Argentina, sino para la región, porque también veo gente conectada de otros países de la región, donde podamos empezar a generar este centro de conocimientos y este centro de referencia en cuanto a lo que es minería y energía en temas de riesgos, compliance e integridad.
Y hablando un poquito de eso, Sofi, yo sé que no estoy hablando solo, no estoy loco, sí, pero le estoy hablando a Sofi, que aunque no la veamos, siempre está. Y te quería pedir si nos ayudas a compartir el primer slide, ¿sí? Porque en muy poquitos días se va a conocer la sentencia, 20 años después, ¿sí? De que empezara, pero se va a conocer la sentencia del caso Skanska. Y queremos hacer un repaso muy rápido sobre cuáles son aquellos casos que en los últimos justamente 20 años hemos tenido en el sector. Quizás el emblemático o el que más hemos conocido es en el 2005, se conoce y comienza el tema de las coimas y las facturas apócrifas en temas de gasoductos. Y a veces nos perdemos perspectiva de que Skanska era un caso de energía, ¿sí? La valija de Antonini, quienes se acuerdan justamente por cuestiones en su momento contratado por Enarsa, o de Brecht, que también tenía cuestiones de minería, perdón, de energía vinculada a gasoductos, yacimientos carboníferos de Río Turbio, donde la denuncia y la condena fue por rutas que nunca se hicieron. Y la causa Cuadernos, que involucra muchas firmas vinculadas al rubro energético. Pero, Patri, particularmente teniendo en cuenta que en unos días vamos a tener el caso, la sentencia del caso Skanska, es súper interesante compartir los detalles, ¿no? De este caso. Los que se pueden, a los que se tiene acceso, es un caso muy interesante eh, como caso de estudio para poder ir repasando riesgos típicos de la industria, controles, mecanismos que no funcionaron o que no funcionaron completamente, y también tener una experiencia cercana a lo que es el proceso judicial de este tipo de casos. Como vos bien señalaste, este caso lleva 20 años en la justicia bajo investigación. Así que eso habla un poco de lo dificultoso que es avanzar sobre estas cuestiones. Skanka Argentina es una subsidiaria de una empresa sueca que se dedica a la construcción, que le adjudicaron la construcción de una ampliación de gasoductos en los años 2004-2005. Era una obra que estaba previsto llevar adelante en 2 años. Acá en la presentación está puesto TGS TGN, eran los operadores, pero la obra la administraba un fideicomiso de Banco Nación, y TGS y TGS iban a ser los operadores de ese gasoducto una vez que estuviera construido y funcionando. Em, Acá la causa arranca en el mismo 2005, cuando todavía estaba la obra, con un tema tributario, con una alerta que llega en AFIP por facturas apócrifas. O sea, todo arranca como una investigación de corte de evasión tributaria, pero después se va profundizando y los indicios llevan a que en realidad esas facturas apócrifas, eh, a través de ellas se canalizaban pagos de coima. La causa tuvo un montón de idas y vueltas. Y una de las cuestiones que más controversia generó fue una pieza de la prueba judicial que tenía que ver con una grabación que surgía de la misma empresa, de una investigación interna de la misma empresa, que tuvo rechazos y aceptaciones, etcétera. Pero bueno, hoy día la causa está en etapa de juicio. La sentencia está prevista, como dijiste, para los próximos, este mes o el próximo mes. Hay 3 funcionarios públicos de alto rango, ex funcionarios públicos de alto rango, ministro, secretario y el gerente del fideicomiso. Hay como 9 altos directivos de Skanska Argentina, entre ellos el CEO, y hay 19 más o menos procesados de las contratistas, subcontratistas de Skanska, que eran quienes emitían las facturas apócrifas, o sea, por cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación en la administración pública. Em, el caso Skanska como que nos pone luz en 5 cuestiones. Una tiene que ver para resumir, una tiene que ver con la atención que debemos dar a los terceros, y no solo los grandes terceros, sino contratistas que a veces parecen menores, que parecen ajenas al núcleo de la gran contratación, porque a través de ellas se suelen canalizar
estas cuestiones desprolijas. La segunda tiene que ver con los controles. A veces se menosprecia el control financiero. El control financiero es un control anticorrupción clave. En este caso, tener mecanismos de alerta temprana para el tema de facturas apócrifas fue muy relevante. Otro tema tiene que ver con las investigaciones internas. En esta causa en particular, una pieza clave de la probatoria, del juicio, estuvo alrededor de una grabación que surgió de una investigación interna y eso, digo, a veces los procesos de investigación interna no se cuidan de la manera que se tienen que cuidar, en el guardado de la evidencia, etcétera, y bueno, que se pueda usar en una instancia judicial algo así, depende de cuán robusto sea ese proceso de investigación. Otro elemento tiene que ver con la gobernanza. Los grandes proyectos de inversión necesitan definir un esquema de gobernanza, un esquema de debida diligencia de terceros, de supervisión independiente, mecanismos de denuncia em, y un poco como último punto, volvemos a la duración. Una obra de 2 años generó impactos y genera durante 20 para todos los involucrados y esperemos que se resuelva ahora. Pero bueno, eso es más o menos como el raconto de Skanka. Muchísimas gracias, Patri. Y Sabri, una pregunta que surge, ¿no? Cuando uno mira así, en general, mira los últimos, particularmente el caso de Argentina, pero cuando va a la región, la inmensa mayoría de los casos están vinculados a energía. ¿Es porque minería es más limpio o porque No, en realidad yo la verdad que no me animo a decir que minería no tiene casos, porque los hay un montón. Si vos buscás internacionalmente, hay casuística de materia de corrupción. Em, Patri señala un punto que me parece importante, que es no solo se está enjuiciando a Skanka, sino también a la cadena de valor que presentaba facturas apócrifas. Entonces, la minería no está exenta de que eso suceda. Creo yo que tiene que ver un poco con el tema de la regulación, ¿no? La minería, para poder colocar el producto en el mercado, necesita no solo tener una línea de base que te lo puede dar, por ejemplo, un buen programa de integridad, la transparencia financiera y otro tipo de cosas, sino que vos necesitas mostrar trazabilidad, madurez, manejo de tus terceros. Toda esa gestión hace que sea mucho más difícil que después puedan aparecer estas maniobras fraudulentas, pero no estamos exentos y de hecho justamente es a lo que apunta compliance, a entender el compliance como una ventaja competitiva del negocio, mirando lo que un off-taker o un cliente espera de vos como productor principal del metal o el mineral de que se trate. Así que no estaría convencida de que no los hay porque somos buenísimos en la prevención, pero tampoco es que no lo vemos. O sea, estamos ahí, se detecta y no estamos exentos de que pueda pasar. perfecto. Sofi, ¿nos ayudás con el Menti? Porque el sector tiene riesgos específicos y riesgos muy concretos. ¿Sí? Algunos, uno dice, bueno, cadena de valor, quizás a veces uno dice cruza todas, pero la cadena de valor de minería y energía es muy diferente a la cadena de valor de farmacéuticas, ¿no? O de consumo masivo, o de otras industrias. Entonces, les invitamos a que se loguen, si están con su celular y pueden escanear el QR, o desde su computadora de escritorio, entrar a menti.com y ingresan el código 2361-81110. Y los invitamos a que hablemos de un riesgo que es muy específico, ¿sí? En este caso. Por ejemplo, funcionarios, no solo de contratación de funcionarios, perdón, no solo de relacionamiento con funcionarios públicos, sino de contratación de funcionarios públicos, que es algo que en el sector se da. ¿No? Un funcionario que está en un organismo de control, de regulación, y cuando termina su periodo va a la industria y viceversa. Está en la industria y en algún momento es invitado a formar parte, quizás con más impacto, con más asiduidad. ¿Lo dije bien? ¿Asiduidad? Esto lo aprendí hace unos días y le quería usar la palabra. Que
en otras industrias. Entonces, ¿cómo está tu empresa hoy, ¿sí? En cuanto a reglas específicas de interacción con funcionarios, pero puntualmente a la contratación de exfuncionarios? ¿Mm? ¿Cómo estamos viendo? A ver, tenemos 15 de 26, 16. Los invitamos a que se loguen. Esto es totalmente anónimo, ¿sí? No vamos a buscar el IP de nadie ni rastrear a nadie, pero nos interesa saber específicamente cómo estamos hoy parados en la industria respecto de políticas específicas eh, para, por ejemplo, que involucren periodos de enfriamiento. ¿Sí? Hay compañías que te dicen, bueno, yo voy a esperar 6 meses, hay compañías que te dicen, yo voy a esperar 2 años. Eh, Después, si hay únicamente políticas de relacionamiento, pero no incluye, ¿sí? El tema de contratación de funcionarios. Por lo que estamos viendo, la mayoría establece reglas generales, pautas generales en el código de ética. El caso a caso, ¿sí? Está bastante distribuido y, hay cuatro que, o por ahí un grupo que no lo mapean como un riesgo. Buenísimo. Entonces, Sabri, Patri, primera conclusión. Bueno, ahí claramente falta establecer reglas, o sea, en líneas generales de todo lo que estamos acá, ponemos reglas en el código, pero bueno, entiendo, lo más conveniente es tener algo un poquito más concreto que establezca la cancha, porque ayuda también a guiar dónde están los límites y dar lineamientos para una buena interacción, una interacción. A veces establecer recomendaciones. em, bueno, ni que hablar del tema eh, de contratación de exfuncionarios. Digo, hay tres solo de la audiencia que han profundizado en eso. Pero bueno, es un paso a paso. Creo que establecer primero un lineamiento general para la interacción, como que sería el camino, y profundizar después en el tema de exfuncionarios. Ir por el caso a caso es ir sobre la leche derramada, me parece. O a veces parece como arreglar para el caso en particular, a veces ayuda a tener una mirada previa y más amplia. A veces el caso ayuda a visibilizar la necesidad de regularlo. eh, Nada, por ahí va. Ahí yo me quedo con el punto que dice que no es un riesgo mapeado en la organización, ¿no? Hay quienes respondieron eso. Y eso es justamente, creo, lo que le pasa a muchas organizaciones. Todos sabemos que, y en minería en particular, la interacción con funcionarios, con el sector público en general, para todos los temas que bueno, ya vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, es una cosa diaria, es el ABC de todos los días. Entonces, un buen programa de compliance tiene que articular con aquellos departamentos que tienen a su cargo este relacionamiento y tratar de establecer elementos concretos, ¿no? Eh, Tener una política, un procedimiento o algo relacionado a lo que es la interacción con funcionarios, a veces puede ser un salvavidas de plomo, porque si le ponemos demasiada casuística, demasiada regla, hace que se dificulte la tarea de aquel que tiene que tener estas interacciones diarias, sobre todo teniendo en cuenta que en minería operamos en muchísimos lugares pequeños o con comunidades o en departamentos, en localidades chicas que reina la informalidad. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros como cabeza de compliance officer en minería, y creo, Patrick, que esto también aplica a energía, es tratar de tener cosas básicas, un piso que nos deje tranquilos para enfrentar cualquier problema que pueda sobrevenir y sobre todo para crear esta interacción en donde el interlocutor entiende cuál es la expectativa de comportamiento de la empresa. Tenemos que ir a las reuniones siempre de a dos, tenemos que tener un registro de reuniones, tenemos que tratar de documentar esas interacciones, al menos puertas para adentro, para tener un respaldo ante las preguntas de cualquier regulador barra juez en un hipotético caso donde termine alguna situación en tribunales.
tener reglas claras sobre los compromisos con esos terceros, como regalos, como viajes, como hospitalidades, donaciones, contribuciones, qué tipo de apoyo se puede dar. Imagínense la situación, nosotros en minería recibimos todo el tiempo inspecciones de la autoridad que van a nuestro sitio, que van al yacimiento, que van a la planta, que van al salar. Y esa logística, ¿quién la paga? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto se paga? Todo eso lo tenemos que tener en claro de manera previa, sobre todo para trabajar como equipos, como stakeholders con nuestros propios equipos, que nosotros le podamos decir y dar herramientas a aquel que gestiona el relacionamiento con terceros de nuestra empresa para que salga a la calle con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que puede decir que sí, que puede decir que no. Así que el hecho de no tener mapeado el riesgo de la organización es una red flag gigante. Y la solución, mapéenlo, anímense, porque la solución es simple, es básica. 2, 3 reglas claras nos van a dejar tranquilos. Recuerdo un caso en el que tuve que explicarle a alguien en un país X, ¿sí? A veces cuando uno dice el país y el origen de país de la minera, inmediatamente identifica la compañía, así que digamos, es un país X, donde le teníamos que explicar que para hacer una inspección los inspectores públicos, obviamente de un organismo de control, nos pedían que les paguemos los viáticos. Y no nos entendían, ¿no? Nos quedaban mirando diciendo, pero es obvio que el organismo público se va, acá no funciona así. Acá, bueno, alguien decía, estaban las discusiones, ¿no? Bueno, denle la plata. Otro decía, no, llévenlo, llévelo. Otro decía, de ninguna manera. Bueno, te quedas sin inspección. Eso es importantísimo tenerlo antes. Y un poco me tomo de la pregunta que dice Matías en el chat, la regla de enfriamiento. Y esta discusión la he tenido, y seguramente ustedes la han tenido montones de veces. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el funcionario que está entrando, o el exfuncionario que se suma a la compañía, para una función en la que quizás tuvo injerencia en el dictado de la norma, o fue el que hasta ayer o hasta hace 2 semanas era esa persona que regulaba la compañía y hoy es el que ejecuta internamente. Entonces dice, no, yo conozco el espíritu, nos ponemos un espiritista y decimos, el espíritu de la ley dice, ¿sí? Y decimos esto, aquello, lo otro. Ahora, ¿cuáles son, chicas, las pautas o las reglas o las normas generales que suelen usar o que ven en la industria respecto a periodos de enfriamiento? Eh, Bueno, no sé, no, dale, dale, Pate. nosotros vemos lo que regula el Estado respecto en la ley de ética pública cuando es al revés, cuando del sector privado van al Estado, digo, y tenemos eh, casos muy puntuales donde se expidió la Oficina Anticorrupción en relación a ciertas cuestiones, pero del sector privado, la regulación, creo que no hay algo muy general, así como vemos en este público, que no hay demasiado puertas adentro analizado, em, tal vez hay que pensarlo. Se establece el mismo periodo de enfriamiento para el ingreso que para cuando tienen que entrar al sector público, se analizan las situaciones. Digo, para mí, como regla general, una debida diligencia, si es un exfuncionario, para poder eh, sondear cuál fue su cargo previo, cuáles fueron sus ámbitos de incumbencia, acceso a qué información privilegiada, quiénes fueron su nivel de influencia, digo, y el equipo de trabajo, en qué organismo, si tuvo vinculación con la empresa en particular, con la industria en particular, y en función de eso se pueden establecer periodos de enfriamiento o particularmente que no interaccione con determinado funcionario, con determinado organismo, o directamente que se excluya de determinadas decisiones particulares. Em, pero bueno, de línea de base se necesita hacer una buena debida diligencia y no muchas organizaciones avanzan con debidas diligencias cuando se va a incorporar a un exfuncionario. Es común para proveedores, no tanto para una alta dirección o algo así. Perfecto. ¿Sabri? Ahí yo hago eco de lo que dice Patri. Entiendo que, bueno, primero tengan presente que en materia de minería, nosotros miramos mucho la normativa local de la provincia donde estamos operando, del país donde estamos operando y por supuesto de la casa matriz, y tomamos de ahí
las mejores prácticas, siempre vamos por la regla más dura y tomamos esa regla para aplicarla a puertas para adentro. En materia de estos periodos de gracia o enfriamiento, de no contratación de funcionarios bueno, de cualquier sujeto que pueda generar este conflicto reputacional, en principio, que creo que es lo más importante, em, no hay una regla establecida que sea única. Hacemos lo mismo que decía Patricia, miramos cuáles son las reglas a la inversa, cuáles son los periodos establecidos en los decretos de integridad y otras normativas para funcionarios públicos y hacemos un análisis para establecer un periodo. Si yo te tuviera que decir ahora, si vos sos mi CEO y me decís, che, Sabrina, ¿qué periodo te parece razonable? Yo creo que un periodo razonable es no menos de un año y no más de 3, ¿no? Porque vos lo que apuntás con estos periodos de carencia es que la persona no te traiga toda esa influencia indebida que vos no querés para la empresa porque te genera un riesgo. Entonces, una persona que ya hace 3 años salió de la función pública o del organismo que está conectado con tu industria, es una persona que probablemente ya esa influencia haya bajado. Y una persona que salió hace 6 meses es como si todavía estuviera. Entonces, yo lo setearía ahí teniendo siempre como guía lo que diga la normativa, si es que existe, eso es incuestionable, pero en el caso de duda o si no existiera la normativa, lo establecería, dependiendo de la industria, entre 1 y 3 años. Perfecto, perfecto. Genial, gracias. Sofi, vamos a la siguiente pregunta. Y lo veo Julio justamente haciendo un comentario, una pregunta en el Q&A sobre debida diligencia y cuál es tu mayor exposición, ¿sí? En cuanto a integridad. Entonces hablamos de riesgos y no es que yo vea poco, es simplemente que me voy a acercar para, para tener sentirme al calorcito de los datos, ¿sí? Pero vemos claramente terceros, ¿sí? Terceros, contratistas, gestores locales, eh, permisos y relación con gobiernos, en el segundo, dos personas que lo han levantado, puerta giratoria, un poco lo que veníamos hablando. Me llama el cero en comunidades y licencia social, ¿sí? Y comercio exterior, sanciones, listas, despachantes de aduana, comercio internacional. Terceros, claramente, es un súper tema. Y dentro de lo que es la industria de la energía y la minería, la licencia social también, ¿no? Son temas súper calientes. Eh, y cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, ¿qué les viene a la mente o qué es lo que están viendo al ver estas primeras impresiones? En el caso de terceros no me sorprende. Conozco cómo funciona nuestra cadena de valor en energía y estamos muy dependientes de una cadena de valor que no está madura en temas de compliance. Hablo desde mi experiencia particular, pero también me baso en un trabajo que hizo hace bastante poco en energía. Poder Ciudadano, Círculos Virtuosos, que investigó en 200 y pico de empresas del segmento energía en Argentina y el 66% son pymes y no tienen ni siquiera uno de los elementos básicos de la ley 27401. Con lo cual es lógico que pensemos que los terceros nos representan hoy la mayor exposición a riesgo. Tenemos todo un desafío para traccionar a esa cadena de valor. A veces es complejo, a veces hay pocos, a veces hay pymes que están en situaciones económicas complejas, pero bueno, desde el acompañamiento, desde la capacitación, desde el convencimiento que ese es el camino, eh, creo que es uno de los ejes del programa que tiene que tener más tiempo, más dedicación, más esfuerzo. A mí me parece súper interesante esto que haya salido tan alto lo que es terceros y nulo lo que es licencia social. Eh, en nuestra industria esto está intrínsecamente conectado. Por ejemplo, em,
La mayor exposición a riesgos que tenemos en la industria no entra por la puerta principal de la empresa, sino que entra justamente por los terceros. Y por terceros acá no vamos a hablar de proveedores únicamente, sino de todo lo que son los transportistas, los proveedores propiamente dichos, los gestores, los contratistas, los que están en la construcción, el que te lleva a gestionar el permiso, todos estos terceros que pueden generarnos riesgo. Y es donde está el núcleo de los riesgos de compliance. Una debida diligencia de terceros, que es lo que estaba diciendo Patri, tiene que estar súper customizada, tiene que estar súper pensada teniendo en cuenta esos riesgos que nos disparan los terceros. No sirve el checklist de tenés un programa de compliance, haces esto, cómo manejas tus terceros, y una serie de preguntas que tienen que estar, pero no alcanzan, no es suficiente. Tiene que haber una revisión de cuáles son los beneficiarios finales, tiene que haber un control de pagos, que vos internamente hagas un control de pagos, tiene que haber una evaluación y un monitoreo, y no lo decimos nosotros en la industria solamente, sino que lo pide, por ejemplo, la normativa internacional, FCPA, nosotros que somos una compañía francesa, nuestra Sapin Due también lo pide. Entonces, eh, para la minería, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que tenemos actores muy particulares, no solo los que mencioné, sino también, por ejemplo, las empresas locales, la famosa empresa local, que es una empresa compuesta por personas de la comunidad en donde vos estás operando, que vos tenés que desarrollar como empresa minera también. Entonces aparece un vínculo un poco más estrecho y diferente de con cualquier proveedor o tercero. Aparecen los consultores en materia medioambiental, aparecen los despachantes o todo lo que es comercio exterior, importaciones, exportaciones. Vas a encontrarte por la especificidad de la industria, y es algo que pasa mucho en litio, por ejemplo, nosotros que tenemos un proceso de extracción directa, necesitamos determinados precursores o componentes químicos que hay proveedores únicos que los prestan. Entonces, todo eso vos lo tenés que tener en cuenta, ni hablar, por ejemplo, que vos estás en un yacimiento y en ese yacimiento o en esa planta o en ese salar tenés servicios de catering, tenés seguridad privada, tenés servicios de hotelería y todos estos proveedores no son quizás los habituales de cualquier industria y piénsalo, por ejemplo, cuáles son los proveedores que tiene una industria tipo un retail. Acá tenés poca competencia, acá tenés mucha informalidad, tenés poca bancarización porque tenés proveedores locales que por ahí no tienen herramientas digitales para poder estar bancarizados, hay poca información pública sobre ello, entonces no te sirve ir a buscar, hacer un due diligence con una herramienta internacional. Em, Hay estructuras familiares muy fuertes, la mayoría de las empresas locales son empresas familiares, entonces la debida diligencia del tercero para mapear y mitigar tus riesgos no alcanza. Hay que entender mucho más allá, hay que tener conocimiento del contexto y tiene que haber monitoreo continuo, revisiones periódicas, controles de pagos, todo lo que te deje a vos tranquilo de que estás desde tu lugar haciendo toda esa diligencia debida que se espera de un buen actor eh, empresario, ¿no? Y eso linkea con la licencia social porque la inversión social que nosotros hacemos es legítima. El desarrollo de las empresas locales es necesario, pero si lo hacemos sin trazabilidad, sin medición, sin aprobación, se confunde en comprar de manera ilegítima esa licencia social. Darle a la comunidad sin ese respaldo puede ser visto como la intención de comprar esa licencia social. Entonces, cuando nosotros nos vinculamos con los terceros particulares que tenemos, sobre todo cuando están relacionados con la comunidad o son actores de la comunidad, de cualquier anillo, ya sea la comunidad directa o la provincia o el propio país donde operamos, tienen que haber criterios de selección que sean públicos, que sean claros, tiene que estar documentado, tiene que ser medibles, porque si no, nosotros terminamos trabajando sobre la urgencia, trabajando para cumplir con una estadística, con lo que la ley los pide, y el riesgo de integridad aumenta exponencialmente. Así que ahí lo que yo veo es que toda esa gente que respondió los terceros
le pegue una mirada a lo que es la licencia social en minería y en energía y va a encontrar este link clarísimo en donde no pueden trabajar puertas adentro estos dos departamentos, el que maneja terceros y el que maneja a la comunidad o a la licencia social de manera separada. Las escucho y me vienen a la cabeza un montón de situaciones. Estoy teniendo un déjà vu, ¿sí? Son situaciones donde, por ejemplo, a veces hacemos la debida diligencia de empresas de energía o de minería, y entre las preguntas, que es el típico formulario que se le envía al tercero, y se pregunta, ¿usted es PEP? Y depende en qué provincia estás, todos tienen el mismo apellido o dos o tres apellidos que se repiten, y te contestan, no, que no tienen mucha noción, ¿no? A veces ese trabajo de, ¿qué es un PEP? No, yo no, mi pareja es PEP, ¿sí? O mi familia o alguien de mi entorno, yo no, ¿no? Lo importante de revalidar y de hacer una debida diligencia seria, bien hecha. Gus, Esto que decías, sí, sorry, acá hay una pregunta justo de Julio en el Q&A que apunta a esto de los terceros y él pregunta si coincidimos en que es necesario a los terceros integrarlos a las capacitaciones. em, y claramente sí, eh, es clave, tanto en ayudarlos a entender el formulario de debida diligencia que les mandamos para completarlo a conciencia de si es PEP, no es PEP, es muy útil sumarlos a las capacitaciones, tanto a la conducción de esa pyme, al dueño y a los, como a los colaboradores. Y lo mismo como habilitarles el canal de denuncia, todo en lo que le podamos apalancar del programa de integridad a los terceros, creo que suma. eh, absolutamente. y yendo también a otra pregunta que hizo después, em, el tema de forzar a la adhesión, digo, ¿es un mecanismo válido? Em, Pedir que adhieran al código, a las reglas generales, si van a interactuar con funcionarios públicos, a la política de cómo deben ser esas, el estándar que tiene la compañía, em, como mecanismo de entrada, no como un tilde y en un cuestionario, pero sí poniendo dónde está la vara de la compañía y sumándolos después en el proceso del aprendizaje razonable que tienen que hacer. A veces cuesta, Ahí, pero Sí, ahí me Sabrina. permito agregar algo. La mejor estrategia en minería, al menos en los años que yo llevo haciendo esto, la mejor estrategia es que para el programa de compliance no hay diferencias entre el empleado de nómina y el empleado de cualquier tercero que está prestando servicios en la empresa. Si vos mirás las estadísticas, en cualquier yacimiento te vas a encontrar una enorme cantidad de personal que realiza roster, que convive, que trabaja día a día con los empleados de nómina que pertenecen a contratistas. Como les dije hace un rato, por ejemplo, el servicio de catering es tercerizado, los servicios de seguridad son tercerizados. Hay muchas funciones de gente que está todos los días que son tercerizados. Entonces, la mejor estrategia para un buen programa de compliance en minería es utilizar este universo completo, sin diferenciación. Después también están las otras estrategias que es el desarrollar en materia de integridad a nuestros principales stakeholders, apoyarlos para que ellos puedan tener un programa de compliance robusto y adecuado a su giro comercial, que les va a servir a ellos no solo en la interacción con nosotros como su cliente, sino con cualquier otra empresa con la que trabajen. Entonces, esa transferencia de conocimiento, que es algo muy típico de compliance, algo que lo hace muy particular y propio, en donde nosotros los compliance officers queremos que todos tengan un buen programa de compliance y no que el nuestro sea único e incomparable, hace a esta nivelación de cancha en donde todos podemos trabajar. Porque fíjense esto, y acá me detengo, caminen conmigo en la vida de una mina, ¿no? Porque a mí me gusta pensarlo desde este lado. Cuando empieza la vida de la mina, empieza con la exploración. Y la exploración es una de las etapas de menor presupuesto relativo comparado con otras etapas, pero con una alta informalidad, una cantidad de acciones que se realizan desde la informalidad que me disparan el riesgo a las nubes, ¿no?
Hay mucho manejo también de permisología en la etapa de exploración. Los permisos es uno de los riesgos mayores que tiene la minería, porque ahí se concentra la más alta interacción con autoridades provinciales, municipales, nacionales, de todo tipo. En particular, los permisos los obtenemos de la autoridad provincial, pero los permisos son lo más sensible y transversal a toda la vida de la operación. Desde el permiso para el impacto ambiental, que es el ABC, el permiso para uso de aguas, el permiso para constituir servidumbres, permisos para manejo de explosivos, permisos de fauna, permiso de transporte, permiso de residuos, residuos peligrosos, municipales, provinciales, todo el tiempo, toda la vida de la mina, de principio a fin. Entonces, nosotros como compliance officer hay dos variables. Podemos tener un equipo in-house que se encarga de hacer esas conversaciones o podemos delegar en un tercero, un gestor que se encarga de hacer eso, o puede ser dual. El problema no es que nosotros o nuestros terceros hablemos con el Estado. El problema es que no podamos construir la historia de qué hablamos con el Estado, de cómo obtuvimos el permiso, de cuál es el criterio que utilizamos, qué documentación presentamos. Entonces, nosotros como compliance officer no tenemos que mirar chueco a los terceros que hablan con el Estado, sino que tenemos que hablar de manera directa y franca con ellos, para que esa interacción sea documentada, transparente, trazable, técnica, etcétera. Después ustedes piensen que a la etapa de la exploración le viene la etapa del proyecto propiamente dicho, donde se empieza a construir. Se empieza a construir las galerías de la mina, se empieza a abrir el pit, se empieza a construir la planta, lo que sea, en donde el riesgo ahí muta otra vez. Y los terceros vuelven a ser protagonistas, porque ¿qué tenemos ahí? Tenemos terceros que contratamos, que son enormes empresas que van a construir una planta, que van a construir los facilities de la operación, que mueven enormes cantidades de dinero, un CAPEX altísimo, con muy poco tiempo, mucha urgencia, donde hay construcción, hay obra, hay un montón de contratistas satelitales a esa construcción. Y como se necesita todo para ayer y donde se mueven enormes cantidades de dinero y donde aparecen, como leía por ahí en los comentarios, aparecen en la necesidad del compre local, del proveedor local, etcétera, el riesgo vuelve a volverse exponencial en otros aspectos y pueden aparecer conflictos de interés, sobreprecios, intermediarios y todo eso con grandes volúmenes de dinero en corto plazo. Cuando vos terminás de construir y empezás a operar, vuelve a cambiar el riesgo y vuelven a aparecer los terceros, como uno de las puertas por donde puede entrar el riesgo para la empresa. Ahí aparece contratos a largo plazo, de 2, 3, 5 años, insumos críticos sin el cual no puedes operar, las presiones por entregar las toneladas, las onzas, etcétera, la exportación, la importación de esos insumos críticos, la exportación de tu producto, la fiscalización, la relación sindical, las comunidades, las leyes que te obligan a tener determinadas actividades, y todas esas prácticas están sostenidas en el tiempo en una operación que se espera dure 10, 20, 30, 40 años, dependiendo el metal o el mineral de que trate. Cambia de nuevo el tipo de riesgo. No hay grandes inversiones, pero hay muchas decisiones repetitivas, hay contratación permanente de servicios, hay relación cotidiana con la autoridad, inspecciones, fiscalizaciones, y acá el riesgo mayor es la normalización y la creencia de que si tercerizo el problema, tercerizo el riesgo. Y eso en compliance no existe. El riesgo nunca se terceriza, siempre es nuestro. Y después viene la etapa del cierre de una mina, en donde acá decís, bueno, acá yo no tengo grandes inversiones, acá no tengo terceros. Pues sí, aparece el riesgo reputacional y la responsabilidad a largo plazo. Y acá aparecen los consultores ambientales, aparecen esos terceros que bien gestionados nos van a dar todas las bases que necesitamos para poder cumplir con las obligaciones que asumimos años antes y hacer un cierre bien gestionado, porque un cierre mal gestionado te destruye la reputación construida durante toda la vida de la operación y del proyecto. Entonces, ¿tenemos que capacitar terceros? Sí. ¿Tenemos que hacerle firmar el código de ética? Sí. ¿Es suficiente? No, bajo ningún punto de vista. Hay un montón de articulaciones que hay que hacer desde el inicio de la vida de la mina, desde la exploración, mirando hacia el futuro, mirando hacia el cierre, y todo atravesado por el control interno de la compañía, que en minería
nuestra mejor opción es que no sea un control interno solo financiero, sino también de procesos. Ahí me encantaría, son 10:22, voló la hora y la verdad que hay un montón de temas. Cuestiones que, a ver, me voy llevando. Matriz de riesgo tiene que ser viva, ¿sí? La matriz tiene que estar permanentemente actualizada, no es un ejercicio que se hace una vez al año y después vemos, actualizamos, lo circulamos por Excel, por un Excel por correo. Esto permanentemente se ve. PEPs, ¿sí? Debida diligencia, tenemos que chequear a quién estamos contratando, tenemos que chequear si efectivamente es PEP o no es PEP. Vamos a trabajar con contrataciones locales, ¿sí? A veces parte del acuerdo social es parte de un porcentaje de tu fuerza laboral, y ahí también tenés vínculos o reclamos también de los sindicatos y negociaciones con los sindicatos, es tu fuerza laboral local. Que el otro día, por ejemplo, charlaba con una compañía y me dice, a veces no está capacitada mi fuerza local para hacer el trabajo que yo necesito que haga, pero por parte de lo que tengo que hacer, tengo que contratar fuerza local. ¿Mm? ¿Cuál es el criterio para hacer justamente la debida diligencia? Uno de los mayores casos en los que me tocó participar fue una investigación por temas de FCPA, obviamente en la industria, perdón, y el criterio para hacer la debida diligencia era el volumen de facturación. Entonces, encima de tal volumen, le hago debida diligencia, debajo no, porque es chiquito, no vale la pena. Pero normalmente ese chiquito es el gestor, es ese que conoce puerta, que conoce gente, que es gente que conoce gente, y es el que te mueve los hilos y que queda absolutamente fuera de tu radar, y ni hablar si es contratista de tu contratista de tu contratista, ¿sí? Que a veces las compañías no tienen esa visibilidad sobre la cadena completa. Y temas que hoy estamos, que decimos, no sé si lo tengo en el radar, pero me ha tocado, seguramente, chicas, les pasó, ir a entrenar a alguien que no sepan leer. Lamentablemente en Argentina y en América Latina seguimos teniendo altas tasas de analfabetismo y vos vas todo contento con tu PowerPoint a hablarles de la FCPA y de las regulaciones mundiales y la gente no sabe leer. Entonces, ¿cómo te adaptás a ese contexto? Y después también tenés esto que decía Sabri, que decía Patri, de empresas familiares, chiquias, ¿no? Empresas muy pequeñas, informales a veces, que el proveedor te aparece con sus hijos. Entonces la foto es, estás teniendo trabajo infantil. No, te puedo explicar, esto es idiosincrasia local, pero ¿cómo trabajás esas cuestiones? ¿No? Entonces no vamos a entrar en detalles debido a la hora, pero nos quedamos con un montón de temas a los que se van sumando, disculpas, no Puede fallar. sabemos, no sabemos. Y eh, bueno, lo que sí vamos a estar haciendo, estamos sobre la hora, ¿sí? Y agradecerles muchísimo a todos los que participaron. No le voy a agradecer a Patricia y Sabrina porque no son invitadas, ¿sí? Somos parte de este equipo de comisión de compliance. Y en esta primera reunión, en esta primera sesión, queríamos setear un poco el tono. Nos quedaron un montón de temas. Nos quedaron qué piden los reguladores locales, qué piden los reguladores extranjeros, qué piden los inversores locales, qué miran los inversores extranjeros. Y obviamente en un minuto y medio no lo vamos a poder desarrollar como se debe, pero sí nos quedamos con el compromiso de en el próximo encuentro, que van a ser varios, algunos van a ser online, vamos a intentar tener también presenciales. Ustedes saben que, porque en el caso de Sabri está basada en Salta, ¿sí? Con lo cual, Los esperamos a todos acá en Salta. vayan mirando, no queremos, cuando sea sponsor vamos a hablar de alguna plataforma, pero vayan mirando pasajes y nos van a recibir con unos muy buenos vinos salteños y, Empanaditas, empanaditas y salteñas. empanaditas salteñas. Les va a llegar la encuesta por correo, les pedimos que lo contesten y como ya hay varios que nos están escribiendo por distintos, los que tienen mi WhatsApp o el WhatsApp de las chicas seguramente ya le están escribiendo, escríbanos por redes, súmense, la verdad que esto lo construimos entre todos, les agradecemos a todos los que se están sumando y nos llevamos muchísimo material de las encuestas que están haciendo, que hicimos recién sobre próximos temas. Nos llevamos muchísimos insights sobre dónde estamos parados y también nos llevamos también la satisfacción de haber podido compartir con todos ustedes este espacio. Patri, Sabri,
cerramos Solo y nos... agradecer a los que se enganchan, a los que estuvieron, pero sobre todo a los que después del fallo Volvieron. se volvieron a subir. Es súper importante la encuesta porque además de lo que hoy sondeamos, nos va a dar una mejor perspectiva de los temas de interés también de ustedes. Y bueno, ya tenemos un poco el camino seteado de lo que nos quedó por decir en este encuentro para el próximo, pero... por favor, completen para mantenernos comunicados y no subestimar ningún tema que pueda generarles algún interés o preocupación particular. Bueno, por mi parte, agradecerle también a todos los que se interesaron en venir, agradecerles los lindísimos comentarios que nos están dejando. Tenemos material para una segunda charla de este tipo, así que nos están pidiendo todos que no nos demoremos para hacer la siguiente reunión para charlar. Patri y yo venimos de un camino muy largo en materia de energía y minería, así que tenemos un montón para compartir y somos apasionadas en lo que hacemos. Así que los esperamos en las próximas reuniones de comisión. Nos encuentran en LinkedIn, tanto a Patri como a mí, estamos las dos en LinkedIn y si no, la asociación tiene nuestros contactos en el caso que necesiten alguna cuestión particular. Gustavo lo mismo, estamos a disposición los tres. Bueno, nada, y que sea con mucho éxito todas las reuniones y sobre todo productivo para todos. Gracias a todos y todas por venir. Un placer enorme. Gracias. Gracias.